¿Qué tal, estimados? En el presente video voy a dar la explicación de por qué un país gana más dinero que otro. Si bien es cierto, esta temática la publicamos en el anterior video, pero creo que dejaron algunos puntos que ustedes me iban comentando y que en este video vamos a responder a la pregunta. Por lo tanto, vamos a realizar una nueva explicación referente a este tema y también vamos a explicar de manera más detallada y con algunos ejemplos por qué un país gana más que otro. Principalmente este video surge a raíz de sus comentarios y adicionalmente un comentario que realizó un suscriptor que decía: si el nivel de vida lo determina la productividad, ¿por qué un trabajador en Miami gana más que estando en un país latinoamericano si es el mismo individuo? Entonces todos esos puntos vamos a abarcar en este video. Como les mencioné, este sería un video más detallado de la explicación anterior, pero no es necesario que lo vean, ya que vamos a ver los mismos conceptos y adicionalmente vamos a enriquecer la información. Como nosotros sabemos y podemos percibir, la calidad del nivel de vida entre las distintas partes del mundo es muy asombroso. Tenemos casos de sueldos promedios en Estados Unidos que van desde los $55,000 al año. Inclusive en ese mismo año un mexicano promedio cerca de los 17,000, un chino alrededor de los $13,000 y un nigeriano alrededor de $6,000 promedio al año. Todos esos conceptos ya lo explicamos previamente, pero sin embargo estoy haciendo un énfasis para poder recalcar y complementar toda esta información. Como bien sabemos, estos niveles de sueldos promedios repercuten o intervienen directamente en la calidad de vida de cada usuario, de tal manera que los que tienen mayores ingresos tienen mayor calidad de vida, ya sea porque cuentan con un mejor sistema de salud, una mejor vivienda, un mejor tipo de acceso a vestimenta, alimentación, seguridad, etc. En conclusión, tienen una mejor esperanza de vida si lo comparamos con países donde tienen menores ingresos. Entonces, ¿cómo se explica estas diferencias de los niveles de vida de distintos trabajadores en un mismo año en diferentes países? Esto se debe principalmente a la productividad del individuo y de la nación al momento de crear bienes y servicios. Es decir, qué tanta cantidad de bienes y servicios está dispuesto a crear por unidad de trabajo en un tiempo establecido un determinado individuo. Si esto lo vemos desde un punto de vista colectivo, de manera nacional, qué tanta cantidad un individuo está dispuesto a ser productivo de manera nacional. Imaginemos que en Perú son 30 millones de peruanos o 33. ¿Qué tanta cantidad de bienes y servicios está dispuesto a crear una unidad de individuo y a la vez de manera general? Y todo ello repercute en la calidad de vida de la población. De manera general, todo ello ayuda a mejorar la calidad de vida de todo el país, de tal manera que el PBI o el Producto Bruto Interno mejora a niveles considerables. El nivel de productividad mejora los niveles de vida de un país, por lo tanto un país mayor productivo va a tener mejor calidad de vida. Ahora, el Estado cumple un rol muy importante, ya que este debe medir políticas y principalmente estos deben estar acorde a que los individuos sean mucho más productivos. Por ejemplo, darle mayor educación, seguridad, proteger los bienes y servicios que estos individuos producen, como por ejemplo los derechos del autor, derechos de la propiedad intelectual, la seguridad pública, etc. De tal manera que la obligación del Estado es brindar protección a los bienes y servicios que se producen, también igualdad y eficiencia al momento de que un individuo participe en el mercado. Pero el que cumple el rol más importante es su misma población. Su misma población debe ser productiva. Ahora, no hay que tapar el sol de un solo dedo, no hay que tildar a los demás que por culpa de ellos estamos en la situación actual. Por ejemplo, no debemos negar de que nuestro país o los países subdesarrollados o los países latinoamericanos somos una población poco productiva. Cuando digo poco productiva me refiero a la cantidad de bienes y servicios que se producen por individuo y de manera generalizada. Por ejemplo, para nada es novedad que en nuestro país, por ejemplo en Perú, hay demasiadas personas que no trabajan ni tampoco estudian. Por lo tanto, son cero productivos, más bien es una carga para la sociedad. Otro ejemplo para comprender un individuo poco productivo es un estibador, que a simple vista puede parecer que se esfuerza demasiado por realizar sus labores, que trabaja todo el día y que se esfuerza demasiado. Conclusión. Pero sin embargo, este es un individuo poco productivo, ya que su capacidad de brindar servicios se limita al tiempo que trabaja y también a la fuerza que éste tiene, ya que no cuenta con un sistema que le permite cargar mayor mercadería a un menor costo de fuerza y tiempo. Este es un ejemplo más de cómo un individuo es aparentemente productivo, pero en realidad no lo es. La productividad significa crear la mayor cantidad de bienes y servicios que tú puedas realizar en un corto periodo de tiempo.
Ser productivo también significa ser una persona muy intelectual y contar con conocimientos necesarios, es decir, estar educado para poder realizar esos bienes y servicios. Mientras mayor conocimiento tenga uno en la materia, los bienes y servicios que uno está dispuesto a crear van a ser mucho más complejos y por lo tanto sus precios van a aumentar. También se hace uso de instrumentos que faciliten la creación de todos estos bienes y servicios. Ahora, respondiendo a la pregunta del suscriptor, ¿por qué un albañil o cualquier otro oficio que se realice en Estados Unidos gana más que el mismo oficio realizado en Latinoamérica? ¿Por qué? Supongamos que es el mismo individuo, trabaja la misma cantidad de horas, ¿por qué gana más? Eso se debe principalmente a dos motivos. El primero no es tan importante, pero aún así influye al momento de realizar los sueldos y salarios de los trabajadores estadounidenses. En primer lugar, tenemos al personal más capacitado, cuenta con herramientas de seguridad y otros parámetros establecidos por la ley al momento de realizar sus labores. Como les dije, esto influye directamente en el sueldo del trabajador, pero no es todo. El principal motivo por el cual un trabajador estadounidense gana más que un trabajador latinoamericano es por la productividad de todo el país de manera general. Como les mencionaba hace un momento, si un país es productivo, es decir, cuenta con fábricas, empresas financieras, bancos, hoteles, restaurantes, etc., profesionales capacitados en el área, el Producto Bruto Interno, es decir, el PBI, va a mejorar de manera significativa, de manera general, y esto influye directamente en los sueldos y salarios de los trabajadores que viven en ese país. Un principio económico que podemos decir es de que si mayores sean los ingresos, ya bien puede ser en un país, en una empresa o una persona, este individuo o entidad o nación va a realizar mayores gastos en bienes y servicios. Ese es un principio económico. Mientras un país aspira a ser mayor productivo, va a realizar más bienes y servicios, pero va a estar limitado a su capacidad de producción, entonces va a necesitar más trabajadores. Por lo tanto, la oferta de trabajo va a ser mayor y por lo tanto eso repercute directamente en los sueldos de los trabajadores. Supongamos que hay mayor oferta de trabajo, supongamos que hay miles de empresas y solamente un número limitado de trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores van a decidir a qué empresa acudir y por lo tanto van a pagar mejores sueldos. En países desarrollados, como las empresas quieren producir mayores bienes y servicios, quieren personal capacitado, y como ya de por sí hay personal capacitado, ellos compiten por contratar ese personal capacitado. Por lo tanto, el personal, es decir, los trabajadores, deciden a qué empresa acudir según sus propios intereses personales y sus propios beneficios. Si esto lo comparamos con países latinoamericanos, hay muy poca oferta porque el mismo país o el mismo sistema no es tan productivo, pero hay demasiada demanda. Hay muchas personas que quieren trabajar, pero tampoco cuentan con las actitudes para poder cubrir el puesto, ya sea porque no cuentan con la capacidad intelectual y o hay demasiada demanda de profesionales, sin embargo no hay tanta empresa que pueda cubrir esas demandas. Si retomamos nuevamente el ejemplo del obrero, por ejemplo acá en Perú hay muchas personas que con tan solo culminar el colegio ya pueden postular este tipo de trabajos. Ahora imagínense la cantidad de demanda de trabajadores que hay para este rubro y la poca oferta. Por lo tanto, los sueldos van a ser menores y en tanto un país desarrollado tienen mayor liquidez y por lo tanto pueden pagar mejor a sus trabajadores. Ahora, si por ahí alguien se plantea de por qué el Estado no aumenta el sueldo mínimo, de esa manera mejoramos la calidad de vida de los trabajadores, eso sería una idea errónea. El sueldo mínimo debe ir en repercusión o paralelamente con el nivel de productividad de un país, es decir, con el PBI. De tal manera que si el Estado, por decir, crea una normativa o una ley para que se aumente el sueldo mínimo, la conclusión va a ser de que toda la población de manera general va a tener mayor liquidez para que lo gasten en el mercado y por lo tanto va a haber una mayor demanda de bienes y servicios y esto va a subir. ¿Por qué? Oferta y demanda. Por otro lado también tenemos a que los mismos empresarios van a subir porque obviamente como están perdiendo dinero porque están pagando más a sus trabajadores van a subir sus costos de producción. Y de esta manera esto repercute directamente en los precios de los bienes y servicios que se venden en el mercado, de tal manera que tuviéramos una inflación a nivel nacional. Por lo tanto, el sueldo mínimo va acorde al Producto Bruto Interno. Entonces surge el interrogante, ¿estamos destinados a vivir en la pobreza? No podemos negar que tenemos distintas barreras que nos impiden generar dinero si nos comparamos con otros países mayores desarrollados. Pero sin embargo, esto no es ningún impedimento. Nosotros debemos fortalecernos y estar acorde a ciertos objetivos, de tal manera que nos permiten mejorar nuestra productividad, como por ejemplo educarse, adquirir conocimiento, trabajar, ahorrar e invertir las ganancias en nuevos proyectos de negocios. Un ejemplo de ello es César Acuña.
Y sé que puede parecer un poco chistoso para aquellas personas que conocen a este individuo, pero quiero ponerles un poco en contexto para aquellas personas que desconocen. César Acuña es un empresario peruano, fundador de múltiples centros educativos en el país, colegios, universidades y otro tipo de negocios. Al momento de nacer tenía condiciones precarias, vivía en una extrema pobreza, con demasiados hermanos, inclusive sus padres no tenían ni educación secundaria, apenas el padre había culminado su educación primaria. Entonces, ¿cómo explicamos ese proceso de desarrollo de un individuo? ¿Por qué ese individuo salió de la pobreza extrema? Ahora, el día de hoy, genera millones de dólares y es uno de los millonarios más ricos de todo el país. Esto se debe principalmente a su capacidad de producir bienes y servicios, de tal manera que su principal rubro es la educación, brinda mayor servicios de educación y mientras mayor nivel de universidades, mientras más número de universidades tenga, mientras más centros educativos y mientras más colegios constituya, va a alcanzar a mayor cantidad de personas, por lo tanto el servicio se va a incrementar y por lo tanto sus ingresos van a subir. Obviamente que este ha sido un proceso lento, él comenzó como un docente y si deseas aprender un poco más sobre su historia, te estaré dejando en la descripción o en las tarjetas ya que hice un video que hablaba sobre él. Conclusión, lo que puedo decir es de que sí podemos surgir a comparación de otros países, pero será un poco más complicado. Por otro lado, si volvemos nuevamente al ejemplo del albañil o cualquier otro personal que vive en Estados Unidos y labora dentro de él, si bien es cierto, va a tener mayores ventajas y va a ganar muchísimo más dinero con menos esfuerzo en un país subdesarrollado como Latinoamérica. Por ejemplo, un albañil, no importa lo mucho que se esfuerce, es muy poco probable que sea millonario en Estados Unidos. Eso se debe a su capacidad limitada de ser productivo, es decir, de crear bienes y servicios. Para que sea millonario, tiene que educarse. Y lo mismo sería en países latinoamericanos, pero como les mencioné, es como si estuviéramos un poco más atrás de la línea de partida a comparación de otros países. Pero sí se puede alcanzar la meta e inclusive superarlo. No es ningún impedimento haber nacido en un país latinoamericano, todo es posible, pero como les mencioné, requiere mayor esfuerzo. Y de esta manera también estuviéramos finalizando el video. Si este video te resultó informativo, por favor no te olvides de dejar tu pulgar arriba, de esa manera me estuvieras apoyando y suscribirte si es primera vez que ves uno de mis contenidos. En este canal hablamos sobre temas de emprendimiento, economía y contabilidad. De antemano muchísimas gracias por ver el video y conmigo estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.